fue tan importante como lo que se habló. Es decir, que lo vamos a dividir en dos porque ha sido demasiado bueno esto. Así que le paso este micrófono a los encargados. Así que vamos a ver, preguntas y respuestas. ¿Qué hay? Vamos a ver. Natalie, ¿qué dice Natalie? Vamos a ver. Yo quería hacerle una pregunta a usted, eh, porque estuvo muy bien que usted me hiciera preguntas a nosotros de cómo nosotros veíamos mucho de su cuestionante desde nuestra perspectiva, pero hubo una parte que usted mencionó de que antes de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, primero vinieron los de Noé. Y usted dijo que nosotros lo podíamos coger como una creencia, como nosotros más mejor lo entendiéramos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo usted ve eso desde su perspectiva? No, precisamente yo lo hablé en la clase, o sea, se ha denominado mandamiento de Noé precisamente porque lo decimos así, es un nombre simplemente, no es algo definitivo, simplemente mandamiento de Noé porque se asumen de que se dictaron más o menos hacia esa época, entre Adán y Noé. Simplemente eso, o sea, fueron instrucciones de manera oral que se le dieron a ellos, a esas generaciones, desde Adán hasta Noé que no fueron escritas, o sea, no había una Torá, o sea, no se le había entregado la Torá, que nosotros, esa tabla que nosotros conocemos como mandamiento, no se la había escrito antes, pero sí, de manera oral ya se habían dado instrucciones. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es que antes de que se entregara la Torá, sí habían mandamientos, sí habían instrucciones, ¿ves? Sí la habían antes de que se entregara, ¿ves? Porque hay muchas personas que dicen, no, 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 porque es que antes de, o sea, antes de la Torah no había ley, no, 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 sí la había, claro que sí la había, porque, entonces, porque si no la había, entonces no podemos acusarlo a ellos de cosas que ellos aparentemente hicieron malas, si nadie le dijo a ellos que estaba malo. O sea, por ejemplo, o sea, si no hubiera intrusión entonces, o sea, lo que Caín hizo, o sea, no fue malo. O sea, lo que Caín hizo no fue nada malo. Porque, porque matar no era malo, o sea, no había ley, aparentemente. O sea, como no había ley, pues entonces Caín entonces mató a Abel y no debería de pasar nada. O sea, Dios no debió de preguntarle a él, Caín, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Y tu hermano? ¿Qué está pasando? Yo estoy escuchando que la sangre de él, o sea, está clamando, o sea, ¿entiendes? O sea, esa conversación entre Dios y Caín no debería de suceder de esa forma, si ya él no hubiese tenido alguna intrusión. Por ejemplo, el mismo hecho de la ofrenda. ¿Cómo fue posible que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín? ¿Cómo fue posible eso? Si no había una ley, no se habían entregado los mandamientos, o sea, ¿cómo fue eso posible? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo fue que la de Abel fue mejor? O sea, o sea, debía de haber algún criterio, algo, alguna información debía de haber, por lo cual entonces, a partir de ahí se entiende entonces que fue mejor o no fue mejor. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que antes de que la Torah fuera escrita, primero fue hablada, ¿entiendes? Primero fue hablada y después escrita, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí, entonces, lo que estamos diciendo es que siempre hubo Torah, siempre hubo palabra de Dios, siempre hubo la intrusión, ¿entiendes? Siempre hubo la intrusión. Entonces, eso es una parte importante y de eso que se trata, ¿eh? Espero que te haya podido responder. Ok, excelente, Natalia. Vamos a ver qué dice Yacaira. Vamos a ver. Buenas noches, Dios le bendiga. No, que me estaba como medio confundiendo como cuando se dijo no es posible, no se debiera como decir en parte eso porque no había ley, como se está diciendo, pero yo entiendo que antes de esas leyes había una conciencia donde la gente sabía lo que era malo y lo que era bueno. Entonces, si el Señor, digo yo, vio la ofrenda de Abel, fue porque él conocía, aunque la ley no, él no la había mandado a través de Moisés, era porque él sabía con qué intenciones eh, hacían las cosas. O sea, si era de corazón, si no era de corazón, porque había una conciencia, independientemente que no había una ley, no matarás, tenían que saber por regla natural que matar era malo. No sé, digo yo, eso es lo que yo entiendo. Gracias. Excelente, eso es. Vamos a ver, preguntas, vamos a ver. Nos queda un minuto de preguntas, vamos a ver.
Vamos a ver qué pregunta tiene. Vamos a ver. Vamos a ver, es que dice Tania, vamos a ver. Yo quiero entender que las leyes siempre, desde siempre ya han estado escritas en nuestro corazón. Por eso cuando a veces hacemos algo que aún cuando estábamos en otro lugar, por no decir religión, el mismo espíritu nos como que nos incomodaba al hacer ciertas cosas, porque ya traíamos como que las leyes escritas en el corazón, no tanto a lo mejor necesariamente que hubieran sido escritas en aquel momento, pero sí ya yo siempre he sentido que el corazón nos inquieta cuando algo hacemos mal, porque es el espíritu mismo que se contrista y nos hace sentir como nosotros nos sentimos culpables. Pero es yo creo que de que lo que dijo Dios, ¿no? Que las tablas de la ley ya están escritas en su corazón. Y nosotras mismas nos empezamos a hacer como que ya pequé, aún no estando, como repito, en esto de ser cristiano, cuando estábamos en otros lugares, nosotros mismos nos sentíamos mal y sin explicarnos por qué. Y algunas cosas que sí sabíamos, pero decimos, es pecado y me estoy incomodando por seguir en este pecado. Pero ya el mismo espíritu nos hacía sentir esa incomodidad. Quiero pensar así. Bueno, eso pienso, no sé, ¿verdad? Sí, sí, eso entra dentro de un marco interpretativo. Es decir, estamos en la primera clase y ustedes están haciendo interpretación. Ustedes están ya prácticamente 2 años adelantados de esta clase. O sea, ustedes están en otra dimensión ya. O sea, ustedes están muy superior, haciendo niveles de interpretación. O sea, esto está muy fuerte. Yo creo que voy a tener que hacer la oración de despedida. Yo creo que sí. Vamos a ver qué dice Inés, luego Jair y luego Marina. Vamos a ver. Una pequeña, bueno, no es una opinión. Yo siento que las leyes no estaban escritas, pero el Eterno no estaban escritas porque Él se comunicaba directamente con ellos. Él les daba las instrucciones. El hecho de que no estuvieran escritas no significa que Él no las dio, porque Él les decía a Adán y a Eva qué hacer completamente. O sea, Él les dio las instrucciones de cómo iban a estar donde estaban. O sea, que no estaban escritas, pero él siempre tuvo sus límites, sus boundaries, como él le puso límites a ellos de lo que podían y no podían hacer. O sea, que él se comunicaba con ellos. El hecho de que no estuvieran escritas no significa que no fueron dadas las instrucciones. Exactamente, eso es bueno que nosotros Ah, entendamos eso. Si nosotros entendemos ese punto ahí, estamos en el grupo del 1%, estamos muy elevados nosotros. Si nosotros entendemos eso, de que a pesar de que no había una ley escrita, sí había una conciencia, sí había una instrucción y eso. Si nosotros entendemos eso, pues entonces estamos muy apalancados, estamos muy adelantados, señor. Así que excelente. Vamos a ver qué dice Jerry, vamos a ver. Donde usted dijo que la Torá fue escrita sin divisiones, o sea, se refiere porque fue de forma oral, supongo, ¿verdad? No, no, En la en original. este caso estamos hablando de la Torá escrita, en este caso estamos hablando de la Biblia como tal, en este caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en hebreo, por ejemplo, en este caso, cuando fue escrita, por ejemplo, no había dentro del formato del lenguaje del idioma hebreo y la escritura en hebreo, o sea, no existía en ese tiempo esas divisiones que nosotros tenemos en español, por ejemplo, de que el punto y aparte, el punto y qué sé yo, tú sabes, eso en hebreo, eso no existía eso, tú sabes, no existía en el hebreo primitivo de aquellos tiempos, no existían esas divisiones, capítulo 1, capítulo 2, o sea, eso no existía, no existía eso. Ya eso que me estoy refiriendo, de que no había división en ese sentido, ya cuando estaba escrita ya, o sea, no tenían esas separaciones, ni tampoco tenía vocales, como dice Inés, exactamente, tampoco tenía vocales, porque el sistema hebreo es un sistema fonético, bueno, como el de nosotros, que es alfabético, que tiene vocal y tiene consonante. El de ellos era con 100% consonante. ¿Sí? Entonces, por eso era ese tipo de detalle.
Esa es la idea. Espero que te haya servido. Vamos a ver qué dice Marina, luego Bueno, Michael. gracias. Michael. Sí, yo digo que con lo de la ley, si un ejemplo, si nos vamos al concepto de lo que es ley, es una norma, un precepto eh, o como un mandato, ¿verdad? Entonces yo digo, entonces desde el principio había una ley, porque cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el jardín, ¿qué le dijo del árbol prohibido? Él le dio un mandato, le dio una norma, le dio una ley. Entonces, para mí existen desde siempre. O sea, el Señor desde siempre, aunque no tuvieran escrita, ya Él daba mandato. Exactamente, así es, así es. Así es. Inclusive dice que Adán, dice que cuando dice en el tema de la serpiente, que de luego hablan, que sigo que dice que Adán estaba labrando la tierra, es decir, Adán estaba trabajando. ¿Y quién le dijo a Adán que tiene que trabajar? O sea, ¿quién fue que le dijo a él eso? Es exactamente. O sea, ¿quién fue que le dijo a él que trabajara? Es decir, que ya el trabajo ya venía desde antes ya. Eso es para lo que tiene la mentalidad de que no voy a trabajar ahí, eso tú sabes. Incluso me atrevo a decir que desde que el Señor fue a crear al hombre, que dijo, hagamos, ya está dando una orden, vamos a hacer, hay que hacer, hagan, vamos a hacer. Así es, así es. Vamos a terminar con Michael ahora. Entonces, ya, esto va a ser un cierre. Ahora vamos a terminar con Michael, ya ustedes saben. Vamos a ver. Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que los 10 mandamientos se lo escribió Dios en las tablas, ¿cierto? Entonces los otros 600 y pico que usted dijo, ¿dónde, si fue que lo escribió, fueron normas que Moisés impuso a los sacerdotes y a lo que fueron, a lo que salen ahí derivados, sacerdote, hombre, mujer y templo? Que mira, como yo había dicho al principio, ok, yo te recomiendo que monte el micrófono, Michael, para que se pueda escuchar mejor. Excelente, gracias. Mira, en primer instante yo había dicho de que esos 10 mandamientos como tal, no, en la cosmovisión hebrea no existe como tal, es decir, no son 10 mandamientos. O sea, como tal, en hebreo serían 10 sentencias. O sea, no son 10 mandamientos, son 10 sentencias, lo que significa de que hay más. ¿Entiendes? Y que Dios le entregó, desde la perspectiva hebrea, Dios le entregó no solamente leyes escritas, sino también leyes orales, ¿entiendes? Y que obviamente si nosotros, los 613 mandamientos fueron surgiendo en la medida que el ser humano fue evolucionando, es decir, la humanidad fue evolucionando. Cuando analizamos desde Génesis hasta Deuteronomio,